Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La movilidad urbana está en el centro de las preocupaciones ciudadanas a juzgar por lo que dicen las encuestas. La incapacidad del sistema de transporte masivo y la falta de vías para vehículos ha empujado la adopción de medios de transporte alternativos como bicicletas eléctricas, patinetas y mototaxis, que han generado debates sobre su regulación y el impacto en la seguridad vial. La televisión abierta juega un rol crucial en la difusión de información sobre las normativas y el uso seguro de estos nuevos vehículos según datos recientes. La falta de información clara sobre la legislación de estos medios de transporte afecta la seguridad y la movilidad en las ciudades. Pues bien, para hablar de estos temas, de su representación en la televisión, nos acompañan esta mañana María Fernanda Santa Cruz, magíster en gerencia de proyectos y diseñadora industrial con énfasis en diseño social. Ha sido líder en proyectos para crear espacios urbanos seguros e inclusivos. María Fernanda, bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Está también José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional de Colombia. José Stalin, buenos días. Buenos días, Mario. Encantado de estar acá, encantado de estar con María Fernanda y con los televidentes de Canal 1. Muchas gracias. También nos acompaña Andrés Felipe Vergara. Estudió Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes y es un reconocido promotor del uso de la bicicleta en Bogotá. Andrés, bienvenido. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Y un gusto de que nos acompañen. Y están, por supuesto, nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir y a participar en nuestro espacio. No todos los conductores de motos somos imprudentes y ese es un estigma que tienen muchas personas de que ya porque uno anda en moto ya uno puede ser ladrón. La gente a veces no tiene tanta como esa capacidad de entender que una persona con discapacidad necesita mucha ayuda o mucho apoyo y eso se sintetiza en respeto, porque no hay respeto para no estacionarse en puntos que no deberían de ser. Por ejemplo, las rampas siempre están ocupadas por motos, por bicicletas o por un carro. Creo que deberían profundizar un poco más en el alcance, en las consecuencias de tomar este tipo de servicios no regulados y si son regulados, también que el distrito informe a la comunidad sobre las precauciones que deben tener. Actualmente solamente vamos a conocer como los transportes como el Transmilenio y demás, pero el tema de bicicleta y patinaje no es como algo reconocido como tal, ¿sí? O sea, nosotros nos damos de cuenta ya cuando pasa un accidente o demás. Muy bien, nuevos jugadores en la cancha, María Fernanda, y sin regulación aparente, en una especie de ley de la selva, en andenes y vías por el espacio público. ¿Tú qué piensas? Nosotros también hemos podido evidenciar que existen estos medios de transporte que no necesariamente son nuevos, porque, por ejemplo, el fenómeno de las motos es algo que pues, es muy antiguo, pero que sí se han venido incrementando, especialmente por el uso de nuevas tecnologías, de aplicaciones, de sistemas de reparto, que se han hecho muy populares en la mayoría de las ciudades, y que en efecto están invadiendo el espacio público, lo cual pues causa obviamente una molestia entre todos los actores, peatones o ciclistas y especialmente entre las personas que tienen algunas condiciones de movilidad reducida, pues que no pueden acceder al espacio público debido a estos otros actores motorizados que están invadiéndolo y que les genera muchos problemas pues a su movilidad y a su día a día. Muy bien. José Stalin, ¿aparecen esos nuevos jugadores en las noticias? ¿En qué casos? ¿En la televisión aparecen representados? Uno los ve en la calle, pero ¿en los medios existen también? Sí, hay que mencionar, digamos, que si bien
todas las personas nos movilizamos a través de algunos medios, la moto, caminando, bicicleta, etcétera. Solamente se registra en las noticias cuando hay accidentes o comportamientos inadecuados o fenómenos que alteran un poco la tranquilidad en ese sentido. Entonces ahí hay que resaltar de que la movilidad cotidiana pues es algo que sucede, como su nombre lo indica, día a día, pero los medios lo registran cuando hay alteraciones en esa movilidad, cuando hay alteraciones en la libertad de movilidad, cuando hay alteraciones en la burbuja que uno tiene cuando se desplaza en el espacio público, hay alteraciones cuando hay accidentes, es decir, cuando se rompe la tranquilidad, cuando nosotros nos movilizamos. Muy bien. Andrés Felipe, ¿hay una cobertura adecuada de los medios de comunicación y de la televisión sobre movilidad, políticas, movilidad sostenible en nuestras pantallas? Evalúo de manera positiva la cobertura que los medios de comunicación han realizado sobre las políticas de movilidad sostenible en la ciudad. Cuando nosotros iniciamos en 2006, fuimos muy visibilizados por los medios de comunicación, que les llamó la atención lo que hacíamos con el ciclopaseo y promocionando el uso de la bicicleta. Eso nos ayudó a visibilizar, promover, defender el uso de la bicicleta. Nos amplificaron las voces y eso permitió llegarle a más personas en la ciudad. Muy bien, eso en torno, María Fernanda, a bicicletas, motocicletas, sobre lo cual hemos hablado en otros espacios. Pero hay otros nuevos jugadores sobre los cuales pusiéramos poner la lupa a petición de nuestros televidentes, sobre los cuales ellos no conocen y los medios no informan qué hacer en su uso y en su cotidianidad, en la convivencia con ellos. Las patinetas, ¿no? Las patinetas eléctricas, las bicicletas eléctricas, etcétera, que las motos de pequeño cilindraje que transitan por las ciclovías, es parte de la preocupación de nuestros televidentes. ¿Qué tenemos que decirles? Pues de hecho creo que es una preocupación de nosotros también, especialmente porque no hay datos suficientes para que podamos entender esta problemática. En este momento, cuando se registran los eventos o los siniestros de tránsito, este tipo de vehículos aún no están tipificados y son clasificados como otros. Entonces, pues nosotros como académicos estamos convencidos de que es necesario primero tener datos para entender la problemática que estamos viviendo y para después buscar algún tipo de soluciones que se acerquen realmente a lo que esto implica. Entonces, yo creo que mientras no tengamos por ahora una clasificación definida de este tipo de vehículos y no logremos entender su comportamiento más allá de lo que podemos observar en las calles, que no logremos entender qué está pasando con estos datos, de qué manera se están siniestrando, en qué partes, quiénes son, qué tipo de vehículos son, es decir, cuáles son las velocidades a las que alcanzan estas patinetas, porque no todas son iguales, pues no podremos como abogar por una normatización o por algún proyecto que logre regularlas si no entendemos primero qué está pasando con ellos. Muy bien, el caso de los siniestros, José Stalin, pero también está apareciendo en las cifras que tienen que ver con socialización de la comunidad en las vías y las correspondientes riñas y violencia por el uso y ocupación de espacios aparentemente indebidos y que en las cifras que presentamos en la información televisiva aparecen como eso, como riñas en vía pública, pero no están especificadas en relación con el uso de estos transportes alternativos. Sí, correcto. Hay que mencionar, como bien lo mencionaba María Fernanda, y lo mencionabas en la pregunta, las cifras son importantes, los datos son importantes, pero también el relato que hay en los datos como tal. Uno puede mencionar unas cifras de accidentalidad, de muertes en las vías, pero son cifras, pero esas cifras ocultan un iceberg de una realidad que es necesario escudriñar y ahí justamente aparecen los académicos y también los periodistas que ambos persiguen la verdad en una cifra y es necesario justamente dimensionar esa cifra y ampliarla, colocarle un microscopio para comprender toda esa complejidad que hay debajo de una cifra. Pues bien, porque será parte de lo que comentemos más adelante, el imaginario de los televidentes es que no se hace nada y la pregunta es, ¿no se informa nada de lo que se hace? Veamos qué tienen para preguntar nuestros televidentes. Bueno, me gustaría saber más acerca de la normatividad que existe frente a la accidentalidad que hay en las motos que operan con las aplicaciones como Didi, como Uber, como... Bueno, aquellas que prestan el servicio de movilidad. José Stalin, normatividad,
motos eléctricas, aplicaciones de servicios a los hogares domiciliarios. Correcto. Hay que entender, digamos, que hay una realidad, la que nosotros vemos cotidianamente cuando nos desplazamos en la ciudad, y hay veces la norma, la regulación de esa realidad va un poco rezagada. Eso es lo que pasa justamente con las aplicaciones, con las motonetas, con esas nuevas realidades de desplazamiento ahí. Y lo que se trata justamente en la normatividad es de regular esos comportamientos. Es decir, todavía no tenemos regulación. Entonces, hay que entender de que cuando se aparecen esa clase de fenómenos, saber si la norma interpreta ese fenómeno como tal o si la norma está gris en ese sentido, y sucede justamente con las aplicaciones. Muy bien. ¿Y con las patinetas hay regulación? ¿Existe regulación? Como bien lo mencionaba María Fernanda, este fenómeno de las patinetas digamos, no aparece de forma expresa en la normatividad, a pesar de ser una realidad pues, cotidiana. Y es necesario pues, justamente la labor de los periodistas, justamente interpretar esa norma y ese fenómeno que se sucede en la realidad. ¿Y las bicicletas eléctricas y las bicicletas con motor de combustión, están regularizadas? Sí, las bicicletas sí. Las bicicletas con motor, cuando desarrollan más velocidad, se llaman motocicletas. Sí. Entonces, las bicicletas son las que justamente se accionan con el esfuerzo humano y hay veces con un dispositivo eléctrico hacia adelante. Pero hay que justamente separar, y es la labor de los periodistas, hacer esa clasificación entre bicicletas y motocicletas como tal, para entender muy bien lo que se presenta de incumplimiento de la norma o un accidente. Muy bien, en esos correos, María Fernanda, que nos escriben nuestros televidentes, se dice que no se está haciendo nada por regularizar el transporte, o no lo estamos contando. ¿Cuál de las dos? Yo creo que un poco de las dos. Digamos que en este momento siento que los esfuerzos se están centrando en, primero, categorizar este tipo de vehículos, porque para poder regularlos, pues tienen que existir dentro de la norma. Entonces, todavía estamos dando unos pasos, digamos que pequeños, en el camino, pero creo que se está empezando a visibilizar gracias a las personas que también han alzado sus voces y han hablado sobre esta inconformidad que existe contra, como tú lo mencionabas anteriormente, esta disputa que existe en las andenes, en las ciclovías, en las ciclorrutas, incluso en los carriles para los autos. Entonces, gracias a esto, creo que sí los tomadores de decisiones ya están empezando a clasificar estos vehículos para después poder regularlos y pues que exista, digamos, que una pacificación en el tránsito de las ciudades. Luego, es un tema que, por reclamo de nuestros televidentes, Andrés Felipe, debe aparecer en la agenda periodística, debe aparecer en la agenda informativa, en la idea de reclamar, solicitar, empujar a que se actualice la legislación y las normas para el uso compatible de todos estos sistemas de transporte. ¿Tú qué piensas, Andrés? Considero que los medios de comunicación pueden visibilizar las normas vigentes, las normas existentes, pero claramente no pueden jugar un rol para modificarlas. Lo que sí es importante es que los medios destaquen que las normas de tránsito están obsoletas. El Código de Tránsito, que es la Ley 769 de 2002, se formuló y se estableció en un momento muy diferente, cuando la visión de las ciudades, cuando la visión de la movilidad, cuando la visión de la sostenibilidad era otra. Ha evolucionado mucho esos criterios, pero la ley se quedó en el tiempo. La única modificación sustancial que se le ha hecho en términos de bicicleta fue en 2016 con la ley 1811. De tal manera que los medios sí pueden llamarle la atención al Congreso de la República para que por favor actualice y modifique o realice una nueva ley que sea acorde a las necesidades actuales. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en día las motos y las bicicletas están reglamentadas por el mismo artículo, que es el 94, lo cual no tiene ninguna razón de ser. Muy bien, críticas a esa legislación. Más televidentes preguntando. ¿Cómo pueden ser los medios más responsables y coherentes con su información, evitando especulaciones que perpetúen prejuicios sobre quienes usan estos medios de transporte? Muy bien, prejuicios sobre los que utilizan los medios de transporte, pero también calificación adecuada sobre quienes usan de manera irresponsable estos medios de transporte.
Sí, correcto. Hay una responsabilidad social inmensa en los medios de comunicación. Como bien lo mencionaba el televidente, por ejemplo, las motos, pues están muy estigmatizadas, pero hay que reconocer que las motos también tienen en su, digamos, no en su imaginario, sino en su comportamiento real, un mal comportamiento. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación pues, deben de ofrecer las distintas visiones sobre esto como para poder reforzar o mejorar el imaginario en los ciudadanos. Es un papel muy importante que tienen justamente los medios. Aprovecho para preguntar, ¿se salieron de control las motos? Nadie quiere meterle mano a las motos, primero por razones económicas y luego por razones políticas. Claro, hay que ser políticamente incorrecto cuando se habla de las motos. O sea, hay que decir la realidad como tal, donde los datos nos reflejan muchas cosas incontrovertibles como tal. Los motociclistas y los moteros pueden decir, siempre nos estigmatizan, nosotros somos los culpables. Pero ahí están las cifras de siniestralidad, las cifras de accidente, las cifras de muerte como tal. Y eso es incontrovertible. Estos sistemas alternativos descargan el transporte masivo, Transmilenio, etcétera. Pero si no hay pedagogía ni campañas, todos se sienten dueños de la vía, a cuál más, y algunos más privilegiados que en otros, afectando esa convivencia en las vías, María Fernanda. Tenemos que hacer un énfasis en lo que está pasando en general, ¿no? ¿Qué está pasando con las normas? ¿Qué está pasando con los tomadores de decisiones que no legislan en pro de la seguridad vial? ¿Qué está pasando con los actores que no respetan? ¿Qué está pasando con las autoridades que no son capaces de ejercer control sobre estos actores que cometen conductas riesgosas? Pero enfocarnos en el sistema en general, pero nunca en las personas que realmente son víctimas de estos y revictimizarlas además poniéndolas como culpables. Ahí llegamos a ese punto que es el punto más sensible, ¿verdad? Y es, ¿cómo narrar siniestros viales con participación de estos actores alternativos cuando estos actores alternativos no respetan señales, invaden andenes? ¿Cómo narrarlo sin entrar en esa victimización? Correcto, es un papel difícil de los medios de comunicación porque la realidad pareciera un espejo roto y distribuido en 1000 partes. Entonces, el papel de los medios de comunicación es armar esas partes y mostrar una realidad un poco más compleja. Es decir, no solamente mostrar las cifras, sino ver los distintos puntos de vista, como bien nos mencionaba María Fernanda, entender un poco el contexto para comprender mejor la escena del hecho como tal y poder transmitir un mensaje ahí. Sobre todo porque ese relato es después de los siniestros. De acuerdo. No antes. Y bueno, y en el siniestro, el motociclista, la persona que utiliza la patineta, la bicicleta eléctrica, paga con su cuerpo y a veces con su vida las faltas frente a las señales de tránsito y demás. Pero antes, es la pregunta, antes, ¿por qué no se está haciendo pedagogía? ¿Por qué en los medios no aparece esa pedagogía que le permita a esos actores viales decir, yo también soy responsable en la vida, con mi vida y con la tranquilidad de los demás? Para empezar, es muy importante que los medios empiecen a tomar conciencia sobre esto y sobre cómo transmiten el mensaje. Porque cuando hablamos de accidentes de tránsito, da la impresión de que esto es un evento fortuito, que esto es algo del destino, inevitable, y realmente los siniestros de tránsito se pueden prevenir en su totalidad. Las personas no se mueren en las vías porque Dios lo quiso o porque ya les había llegado su hora. Las personas se mueren en las vías por errores humanos, por fallas en la infraestructura, por falta de control de las autoridades, por falta de normas que nos protejan, por falta de personas que estén, tomadores de decisiones que estén realmente actuando en pro de la seguridad vial, que lo tengan como prioridad, pero no porque Dios lo quiso definitivamente. Y en ese sentido es importante referirnos a siniestros viales, porque todos los siniestros son prevenibles. Muy bien, porque esas campañas deben estar enfocadas especialmente en dos aspectos, José Stalin. El primero, esa prevención, y la segunda, en hacerle caer a estos actores viales que cuando, y esto es cada vez más frecuente, ponen su carrocería, que es su cuerpo, ¿verdad?, ya se vuelve irremediable, como se nota en el incremento en las cifras sobre siniestralidad vial. ¿Qué se requiere enviar el mensaje a la ciudadanía para que esos siniestros no se vuelvan a repetir de forma ahí? Es por eso que ahí la pregunta que hace es muy importante, porque se requiere recoger toda la información para poder transmitir un mensaje. Y justamente los medios de comunicación tienen que identificar cuál va a ser el mensaje. Relatar el hecho solamente o empezar a enviar información a la ciudadanía para moldear comportamientos a futuro. Claro, unos comportamientos, María Fernanda, que son muy extraños, sobre todo porque uno a veces conduce vehículo, a veces va en moto,
a veces va en bicicleta y adopta personalidades totalmente distintas en cada rol. Y uno dice, eso no tiene explicación. Sí, yo soy el 99% del tiempo biciusuaria y como biciusuaria propendo por defender los derechos de peatones y biciusuarios. O sea, pero como conductora, y digamos que como biciusuaria no necesariamente soy tan tolerante porque me molesta en exceso que los autos y que las motos atenten contra los usuarios que somos más vulnerables en la vía, que somos los de la bicicleta y los peatones. Entonces, como biciusuaria tiendo a ser un poco más fuerte, pero como conductora de vehículo soy una mansa paloma, o sea, cumplo absolutamente todas las normas, jamás excedo los límites de velocidad, cedo el paso, respeto a los peatones, porque entiendo que nuestros comportamientos sí hacen la diferencia. Claro. Y eso es algo muy importante. Nosotros podemos ser parte del cambio. Si nos comportamos correctamente, lograremos a futuro reducir drásticamente los siniestros, siendo empáticos con las otras personas que comparten con nosotros la vía y especialmente con las personas que tienen condiciones de movilidad reducidas o diferentes como mujeres, niños y personas de la tercera edad. Y sobre todo haciendo énfasis en eso último que dices, de dejar de echarle siempre la culpa al otro. Porque cuando nos movemos por la ciudad, el irresponsable, ¿no? El ignorante de las normas, ¿no? El que viola la seguridad vial es el otro, ¿verdad? No nosotros. Y entonces así no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. No repitan las películas y no pongan películas tan aburridas, por favor. Nos escribe Camilo Andrés. Uno de los mensajes más reiterativos de nuestros televidentes que no podemos omitir por esa repetición. Hace falta información internacional y pregunta Yamit. No se vuelvan canzones con deportes en la noche. Nos escribe Luis Carlos Ochoa e Ignacio Arzuza Palacín. Audiencias acostumbradas a una lógica de consumo que hoy resienten cambios en la programación. Buena tarde, señores del Canal 1. Desde hace 2 semanas en Los Llanos que no hay señal del canal. ¿Me podrían ayudar porque se dificulta la imagen y la señal? Nos escribe Blanca Teresa Avendaño Borda. Muy bien, potenciamos tu voz y derivamos tu queja y tu reclamo a las instancias correspondientes. Muchas gracias a nuestros televidentes que nos escriben y participan activamente en nuestro espacio. Y a propósito de participación, les pedimos propuestas para que sean parte de la solución. Escuchemos qué nos dijeron. Yo creo que de las cosas más importantes y que no se ven tanto acá en Colombia es como esa responsabilidad, sobre todo hacia el peatón. Realmente, sobre todo cuando estamos usando este tipo de vehículos que pues tienen motor, a veces no tenemos tanto en cuenta el peatón. Por seguridad le informen que para eso está la ciclovía y lo otro, pues que nos cuenten por dónde hay nuevas ciclovías que realmente en Bogotá hay por muchos sitios por donde moverse en bicicleta. Mi recomendación iría por el lado de que no se estigmaticen los vehículos, ¿no? Sé que es una respuesta un poco, tal vez no, lo que no se esperaba, pero estos vehículos, tanto las motos, todo tipo de vehículos ligeros, es un vehículo que hay que proteger, o sea, no tanto sacar normas, porque la norma en sí no trae una solución, es un tema de crear conciencia. El proceso en sí, uno tiene un accidente, qué tan legal es aún el tema en cuanto a usar Uber, Pickup y las demás aplicaciones, y en cuanto a la seguridad. Y que se legalice un poquito más el trabajo, porque todavía andaban que nos estaban quitando esto porque que no lo quieren en la calle, y nosotros andamos trabajando. Muy bien, todos tenemos argumentos, todos tenemos razones, todos tenemos pretextos, ¿verdad? Y pretextos que se reivindican en comportamientos en la vía, a veces comportamientos no adecuados. Pues, María Fernanda, tareas, recomendaciones, especialmente para los medios de comunicación que tenemos que ser arte y parte en la solución de esta zona gris en la que los gobiernos parecen no querer meter la mano. Bueno, recomendación número 1, como les mencionaba,
son siniestros, no son accidentes. Recomendación número 2, centrarnos siempre en el factor humano que hay detrás de estos eventos. Muchas veces hemos visto que la noticia es cuáles fueron los daños en el vehículo o cuántas horas de trancón ocasionó este evento, y realmente necesitamos empezar a centrarnos en lo humano para empezar a generar conciencia y sensibilizar que todos, cuando tomamos el control de un vehículo, podemos ser asesinos potenciales y que todos también podemos sufrir la pérdida de una víctima a causa de un siniestro vial, y que esto no puede seguir pasando. Es necesario empezar a contar las historias de estas familias, qué significa para una familia perder una mamá, perder un hijo a causa de un siniestro vial, y también la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo te cambia la vida cuando por una mala decisión le quitas la vida a otra persona en una vía. Esto debe ser algo terrible psicológicamente, bueno, además de los líos judiciales, obviamente, y de socialmente, ¿no? Cómo lo toma la sociedad. Entonces, empezar a mostrar estos lados humanos de las dos caras de la moneda, y sobre todo contar siempre un contexto, porque detrás de estas personas hay vidas, hay sueños, hay metas que se querían cumplir, hay muchas veces además familias que dependen económicamente de esta persona, y creo que es importante que empecemos a que los medios nos ayuden a sensibilizar a través de estas historias de vida que son tan importantes, más allá de qué pasó con el vehículo o cuántas horas de trancón tuvimos a causa de esto. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias. Gracias a ustedes. María Fernanda Santa Cruz es magíster en gerencia de proyectos y diseñadora industrial con énfasis en diseño social. Muy amable por estar con nosotros. Andrés Felipe, tareas, recomendaciones que nos propones. Todos los actores de la movilidad, en particular los usuarios de la bicicleta, de la patineta, de la moto, en cualquiera de los usos que le den a la moto, a que dejemos el afán, a que cumplamos con las normas de tránsito, que entendamos que un mal comportamiento puede ser perjudicial para uno o para otra persona, por lo que debemos tener un poco más de conciencia. Desafortunadamente, al año mueren más de 8.000 personas en los mal llamados accidentes de tránsito en Colombia, y en Bogotá mueren más de 500 personas. Eso no puede seguir ocurriendo. Tenemos que cambiar nuestros comportamientos en la vía para cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los demás. Muy bien, la vida de todos. Andrés Felipe Vergara, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarlos y abrir el debate sobre este tema tan importante que es la seguridad vial de todas las personas que viven en Bogotá y en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti, politólogo y promotor activo del uso de la bicicleta en Bogotá. José Stalin, estamos tomando nota, tareas para los medios, para los periodistas, pero también para los televidentes, para los usuarios. Sí, cada uno de nosotros como individuos o los medios como instituciones importantes de la sociedad deben de contribuir a formar una mejor ciudad. Y los medios tienen la responsabilidad de enviar un mensaje tóxico o también de enviar un mensaje de construir una cultura ciudadana para que nosotros bien vivamos en este espacio que llamamos ciudad y país como tal. Es por eso que la realidad la debemos de informar de todos los lados, pero también con un mensaje en lo posible constructivo. Muy bien. Salirnos de esa lógica de adversarios, no somos adversarios, ¿verdad? No estamos compitiendo. Todos tenemos derecho, hay unos que tienen prioridad, pero todos tenemos derecho. Muchas gracias, José Stalin. Encantado. José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio con videos, correos, preguntas y, por supuesto, gracias también a quienes nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.